Hola, pues ya estamos con esto de la estadística inferencial y vamos a ver el tema de la probabilidad, ¿no? La última vez vimos este tema de una manera muy global, me acuerdo que por ahí duró alrededor de 10 minutos y bueno, vamos a ver qué conceptos son necesarios conocer para poder aplicar inferencias, es decir, eh, inferir algunas cosas que te muestran los datos. Para eso es necesario que se sepa la población y la muestra. Ya hablamos de que la población es decir tu universo y una muestra es la prueba de datos que vas a considerar. Los parámetros estadísticos, uno que es el parámetro que es una medida numérica que describe algunas características de la población completa, y el estadístico, que es una medida numérica que describe alguna característica de muestra, por ejemplo, la media o la desviación estándar. En cuanto a la distribución de probabilidades, la estadística inferencial utiliza conceptos de probabilidad para moderar la variabilidad de datos para tomar decisiones basadas en aspectos variables, ¿no? En cuanto a la inferencia estadística, esto implica hacer afirmaciones o predicciones sobre la población basándose en la información recopilada de la muestra. Por ahí la estimación involucra el uso de información de la muestra para hacer una estimación puntual o un intervalo de confianza para un parámetro de la población. Por ejemplo, podemos estimar la media poblacional, ¿no? En cuanto a la prueba de las hipótesis, es necesario tener una tesis de qué es lo que sucede en algún caso y hacer pruebas. Para esto se utiliza evaluar afirmaciones o suposiciones sobre la población, es decir, sobre tu universo. Se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y luego se recopilan datos para determinar si hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula o a favor de la alternativa, ¿no? Y dentro de este tipo de procedimientos existen dos tipos de errores: errores de tipo 1 y errores de tipo 2. En el contexto de las pruebas de hipótesis existen estos tipos. En el primero, rechazar información incorrecta que de una hipótesis nula para que pase a ser verdadera, y el error tipo 2, no rechazar hipótesis nula falsa, ¿no? Esos son los tipos de errores que se llegan a presentar durante estos procedimientos, así como los intervalos de confianza, que son herramientas comunes de la estadística inferencial que proporcionan un rango probable para el valor de un parámetro poblacional, ¿no? Eso es, por un lado, lo que sería la probabilidad. En cuanto a la estimación, que es otro punto bastante interesante, podemos decir que existe lo que es la estimación puntual, que consiste en proporcionar un solo valor como la mejor conjetura del valor del parámetro de la población. Por ejemplo, si estamos interesados en la media de una población, la media muestral sería una estimación puntual. En cuanto al error estándar, el error estándar es una medida de la variabilidad de una estadística muestral como la media muestral o proporción muestral. Cuando menor sea el error estándar, más precisa será la estimación. Y bueno, aquí se juega muchas veces con intervalos de confianza. En lugar de proporcionar una única estimación puntual, los intervalos de confianza permiten proporcionar un rango dentro del cual es probable que se encuentre el verdadero valor del parámetro de la población. Y por ahí, dentro de los intervalos de confianza para la media, para una muestra grande la población con la distribución normal, o para muestras pequeñas si la población es normal, el intervalo de confianza para la media se puede calcular en alguna fórmula en donde se consideran algunos datos como es la media menstrual, el valor crítico y el nivel de confianza deseado, ¿no?
En cuanto a otros conceptos que se manejan, es el intervalo de confianza para la proporción, y esto es para estimar la proporción de una población. El intervalo de confianza se puede calcular utilizando alguna fórmula en donde se utilizan datos como la proporción muestral, el valor crítico y el nivel de confianza deseado. En cuanto a la determinación del nivel de confianza, el nivel de confianza se elige antes de realizar la estimación y representa la probabilidad de que el intervalo de confianza capture el verdadero valor del parámetro. Comúnmente se utiliza un nivel de confianza del 95 al 99%. En cuanto al tamaño de la muestra, para todas estas pruebas el tamaño de la muestra influye en la precisión de la estimación. Muestras más grandes tienden a resaltar en intervalos de confianza más estrechos y por lo tanto en estimaciones más precisas. Y esto es únicamente hablando de estimaciones, porque hay otras herramientas como puede ser la distribución chi cuadrada, ¿no? Cuando hablamos de la distribución chi cuadrada, es una distribución de probabilidad que surge en el contexto de la estadística inferencial cuando se trabaja con variables categóricas. Las pruebas de bondad de ajuste con chi cuadrada se utilizan para evaluar si la distribución observada de una variable categórica difiere significativamente de una distribución teórica esperada. Se compara la frecuencia observada en cada categoría con la frecuencia esperada bajo la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas. En cuanto a las tablas de contingencia y prueba de independencia, las tablas de contingencia son matrices que resumen la distribución conjunta de dos o más variables categóricas. El estadístico de prueba chi cuadrada, la prueba de chi cuadrada se calcula mediante alguna fórmula en donde se utilizan conceptos como la frecuencia observada, la frecuencia esperada, y la suma se realiza sobre todas las categorías de la tabla de contingencias. Es por ahí una tablita en donde se hace la captura de todos los datos para precisamente poder aplicar esta fórmula. En cuanto a los grados de libertad, podemos decir que los grados de libertad en una prueba chi cuadrada están relacionados con el número de categorías en la tabla de contingencia. Para la prueba de bondad de ajuste, los grados de libertad son y vienen expresados en alguna fórmula en donde se considera el número de categorías, la prueba de independencia y los grados de libertad. En cuanto a la interpretación del valor P, la interpretación del resultado de la prueba chi cuadrada se basa en el valor P asociado al estadístico de prueba. Un valor P bajo sugiere que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. En cuanto a las limitaciones y consideraciones, la prueba de chi cuadrada asume las frecuencias esperadas son lo suficientemente grandes y que las observaciones son independientes. Si las frecuencias esperadas son pequeñas, se puede aplicar correcciones o se pueden utilizar pruebas exactas. Además, la prueba chi cuadrada no establece la dirección o la fuerza de la asociación entre las variables. Esto es en cuanto a lo que es chi cuadrada. Y bueno, después de eso hay otro tipo de análisis que se suele realizar, que es el análisis de varianza, o también conocido como ANOVA, en donde algunos conceptos interesantes que se utilizan son la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula sostiene que no hay diferencias significativas entre las medias de los grupos, mientras que la hipótesis alternativa sugiere que al menos una de las medias es diferente a las demás. En el modelo ANOVA se puede expresar de alguna forma
con alguna fórmula en donde algunos conceptos importantes o interesantes es la observación en el grupo, la media global, el efecto del grupo y el error aleatorio. En cuanto a la suma de cuadrados total, representa la variabilidad total en los datos y se desconoce la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Dentro de la suma de cuadrados entre grupos, mide la variabilidad entre las medias de los grupos y proporciona información sobre si hay diferencias significativas entre ellas, ¿no? En cuanto a la suma de cuadrados dentro de grupos, mide la variabilidad dentro de cada grupo y refleja la variabilidad que no se puede atribuir a las diferencias entre las medias de los grupos. Dentro de los grados de libertad son desglosados en grados de libertad entre grupos y grados de libertad dentro de los grupos. La media cuadrática entre grupos se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre grupos por sus grados de libertad y mide la variabilidad promedio entre las medias de los grupos. La media cuadrada de grupos se obtiene dividiendo la suma de cuadrados dentro de grupos por sus grados de libertad. Dentro del estadístico F, el estadístico F se calcula dividiendo la media cuadrática entre grupos por la media cuadrática dentro de grupos y el valor P asociado al estadístico F se rechaza la hipótesis nula. Dentro de las pruebas Hawk, si el análisis de varianza indica que hay diferencia significativa entre grupos, se puede realizar pruebas Hawk, como la prueba de Tukey o la prueba de Bonferroni, para identificar qué grupos específicos diferentes entre sí. Y los supuestos del análisis de varianza incluyen la normalidad de los residuos, la homogeneidad de las varianzas y la independencia de las observaciones. Estos pueden ser verificados antes de confiar en los resultados del análisis de varianza, ya que es un análisis bastante completo, pero que necesita de otro tipo de análisis para su verificación, como los que les acabo de mencionar. En cuanto a la regresión y correlación, podemos decir que la estadística inferencial de regresión y correlación se centra en analizar la relación entre dos o más variables y hacer inferencias sobre esta relación. Y dentro de los conceptos que se necesitan saber tenemos la regresión lineal simple, en donde en la regresión lineal simple modela la relación entre una variable dependiente y una única variable independiente. Dentro de la hay otro concepto que es la regresión lineal múltiple, que extiende la regresión lineal simple para incluir múltiples variables independientes. Dentro del coeficiente de regresión, los coeficientes de regresión cuantifican la relación entre las variables. En regresión simple, representando la independiente, es decir, el cambio en variable dependiente por cada unidad de cambio de variable independiente. Y además existen algunos otros conceptos, como es el método de mínimos cuadrados, en donde el método de mínimos cuadrados se utiliza para estimar los coeficientes de regresión, minimizando la suma de los cuadrados de las diferencias entre las observaciones reales y las predicciones del modelo. En cuanto a las inferencias en regresión, la inferencia en regresión implica hacer afirmaciones sobre los coeficientes de una regresión y evaluar la significancia de la relación entre las variables. Y la correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Las pruebas de hipótesis para la correlación evalúa
si el coeficiente de correlación es significativamente diferente a cero. Y en cuanto a la regresión y la correlación no lineales, en caso donde la relación no es lineal, se puede utilizar modelos de regresión no lineales y coeficientes de correlación no lineales. Y dentro de los supuestos de la regresión incluye la linealidad, independencia del error y la homocedasticidad. Y ya para ir cerrando el tema, nos falta nada más la validación del modelo, porque el modelo implica verificar si el modelo de regresión es adecuado para los datos que tenemos disponibles, y esto incluye evaluar la bondad del ajuste, la multicolinealidad y la presencia de valores atípicos. Y hasta ahí le vamos a dejar. Por hoy terminamos y que tengan un excelente día.